pedagógicos y mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación a partir de teorías estructuralistas, ¿verdad? Entre ellas, pedagogía conceptual y aprendizaje significativo. Es un eje central para la creación de contenido y obviamente para la educación, para los modelos de educación combinada como Blended Learning, mediante el desarrollo de plataformas interactivas. Es autor y diseñador instruccional y co-creador y programa de enseñanza de las matemáticas, Matemáticas para la Vida de la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, donde más de 8,000 estudiantes cambiaron su forma de aprender y pensar en matemáticas. Fundador de la empresa 110k.com, hoy en día conocido como Cuepa Colombia, una plataforma tecnológica para dar solución de aprendizaje colaborativo, permitiendo a las instituciones educativas mejorar los resultados de estudiantes mediante el uso apropiado de tecnologías y modelos pedagógicos. También se desempeñó como vicepresidente de contenidos para Latinoamérica, consultor senior en currículo y didácticas de enseñanza por México, Argentina, Perú, República Dominicana y Colombia, donde se consolidó el modelo de aprendizaje blended para estudiantes de bachillerato, y actualmente se desempeña como asesor pedagógico de diferentes instituciones, docente de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad UCA, aquí en México, autor y corrector de pruebas saber en ICFES y diseñador de programa de innovación pedagógica y creación de contenidos. Bueno, además, ¿qué más podemos decir? Un montón de cosas más que no alcanza aquí porque nos vamos a llevar mucho tiempo, pero quiero agregar, como muchos de los colaboradores, y si han visto algunas de las sesiones previas, pero que además de eso, un excelente profesional y una excelente persona que se encuentra comprometida con el aprendizaje y enseñanza y que ha demostrado, yo soy uno de esos que me he transformado, digámoslo así, de poder crear que la universidad y que, bueno, obviamente la educación virtual tiene un papel totalmente distinto del que pensábamos y que obviamente funciona y funciona muy bien. Así que ustedes se encuentran en el lugar indicado y en el lugar correcto. El título de la sesión, ¿no? Tiene mucha relación a lo que estamos viviendo hoy en el siglo XXI y que, pues bueno, que la educación como tal es uno de los pilares fundamentales de la sociedad y que, pues bueno, después, sin tanto preámbulo, ¿no? Después de la pandemia que tuvimos por COVID-19, se ha vuelto una de los ejes centrales de la educación, hablando de educación virtual, ¿no? Y que ha retomado una importancia significativa en todos lados. Algo interesante, antes de darle paso al maestro, que tenemos reportes muy interesantes, ¿no? De Holland, acerca de Latinoamérica y el Caribe, del cómo nuevamente se está conceptualizando la educación virtual en México. Así que tenemos muchos puntos interesantes. Sin más preámbulos, le doy paso y lo cedo los micrófonos al maestro Juan Ramón González con esta plática de diseño inteligente de recursos educativos. Disfrútenlo, por favor. Hombre, Hugo, muchísimas gracias. Muy amables tus palabras y de verdad yo siempre estoy muy agradecido con UCAM, con todas las personas de México. Recientemente, a mediados del año, tuve la oportunidad de ir a México y el recibimiento que me hicieron fue increíble. La atención, la hospitalidad, el cariño fue enorme, fue inmenso. No tengo sino palabras de agradecimiento. Y yo siempre he dicho que en últimas cada vez confirmo más de que nosotros simplemente somos un gran país. Latinoamérica sí es un gran país de 600 millones de habitantes con muchísimos acentos y diferentes banderas, pero en últimas es un gran país. Entonces, eh, todos estos espacios en los que se permite la integración, la hermandad latinoamericana, para mí también son increíbles. Entonces, muy buenas tardes para ustedes, nochecitas ya para mí en Colombia. Súper bienvenidos a esta charla. De una vez les cuento, si llegan a tener cualquier duda, aprovechen y pregunten inmediatamente en el chat. Voy a tratar de estar un poco más pendiente del chat de lo que suelo estarlo. Entonces, pregunten todo lo que necesiten. Es más, si creen que la pregunta amerita expandirse un poco o incluso hacer un comentario sobre lo que yo estoy haciendo, bien puedan. Pongan micrófono, siéntanse libre de interrumpirme, que para mí no es una interrupción, de hecho es algo deseable que ustedes intervengan y pues nada, espero que les saquen el mayor de los provechos de verdad. Cualquier duda, pregunta, intervención es muy bien recibida. Tal vez en el espacio que tenemos no alcanzamos a abarcar todo lo que quisiéramos abarcar, pero sirve de abrebocas justamente para poder, pues para poder charlar de lo que queremos charlar. Me hacen un fan, muchachos. Me parece que no tengo permiso para compartir la pantalla. ¿Me ayudan con eso, please? Para ver si
si la puedo compartir de una vez. No sé, me aparece, grande, listo. Esto es una eficiencia enorme, por Dios santo. Muy bien, gracias. Entonces arranquemos. ¿Qué es lo que vamos a aprender acá? ¿O qué es lo que vamos a charlar y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver primero un panorama de lo que es el diseño instruccional, de a qué nos referimos con diseño instruccional, de cuando hacemos diseño instruccional, a qué hacemos referencia. También un poco de laboralmente qué implica ser un diseñador instruccional. Y quisimos ponerle como ese apellido a la charla de diseño inteligente, porque es que seguramente todos aquellos que en algún momento hemos dado alguna clasecita de lo que sea, en cualquier nivel, hemos hecho diseño instruccional. Entonces es algo que uno, cuando hace clase, ya de plano lo ha hecho. ¿Bien? Y que en general hay muchas personas haciéndolo, es decir, creo que sin temor a equivocarme mucho, casi todos los docentes, por no decir todos los docentes y todos los maestros del mundo, en algún momento hacen diseño instruccional y están haciendo diseño instruccional. Entonces es muy variado, es muy amplio. Pero hace falta dar un salto y un pasito cuántico para que ese diseño instruccional quede aún mejor. ¿Listo? Y por eso quisimos ponerle eso de diseño inteligente, porque es que no basta diseñar un material, sino vamos a hablar de esas perspectivas de cómo hacerlo muchísimo mejor. De nuevo, para que sirva de abrebocas para todos ustedes. ¿Vale? Entonces, arranquemos. Primera cosa que vamos a aprender. ¿Ok? Hablamos de diseño instruccional como el proceso de adaptación, creación de contenidos y evaluación del contenido. Acerca del diseño instruccional, ustedes pueden buscar, de hecho, si tienen en Google, buscan modelos de diseño instruccional y les salen un montón son más o menos 10. Gracias, Hilario, ya comenzamos. Sí, esa es una de las partecitas del diseño instruccional. De hecho, en casi todos los modelos, ese es el primer paso, la planeación. ¿Sí? Entonces, si ustedes buscan en Google modelos de diseño instruccional, les salen un montón, les iba a decir, y muchos con unas siglas muy bonitas que el ADI, el Azure, el Gagne-Brins y demás, les salen todos los modelos. Y básicamente esto va desde analizar cuál es la necesidad educativa de una población específica, hacer la planeación, como nos dice aquí Hilario, pensar en la estructura del contenido, crear el recurso, poner a funcionar el recurso y evaluar cómo funcionó eso. En general, eso es lo que se entiende por diseño instruccional desde el modelo y desde la teoría, pues desde los libros y de los artículos. Eso es diseño instruccional, desde que veo una necesidad educativa hasta que terminó la evaluación. O sea, básicamente podría abarcar todo un acto pedagógico. En la teoría, eso es así. Bien, pero también les voy a contar lo que pasa en la vida real y en la práctica. Y por eso esta diapositiva está partida en dos. Entonces, una cosa es el diseño instruccional, cuando estamos hablando del campo laboral, y otra cosa es el diseño instruccional que uno hace en el campo educativo. ¿Bien? Voy a comenzar dando unas pautas de cada uno de ellos. Cuando hablo de diseño instruccional en el campo laboral, es cuando ustedes, de nuevo, si quieren, se meten a Google y dicen empleos diseñador instruccional y pónganle las ciudades que ustedes quieran. A eso me refiero yo, ¿listo? A cuando una empresa o alguien busca un diseñador instruccional, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Listo? Eso es una variante. Pero también, como les dije, todos los docentes o todos los maestros del mundo, en algún momento hacemos diseño instruccional porque analizamos una población, hacemos una planeación, creamos unos contenidos y los ponemos a producir, ¿listo? No se habla de creación de contenidos únicamente, porque es que el diseño instruccional tiene no solo el hecho de que crees el contenido, sino que tienes que pensar antes para qué vas a crear el contenido, para quién, y luego tienes que implementar el contenido, ¿listo? Pero como les digo, todos hemos hecho diseño instruccional. Y son dos ramas que en la realidad se comportan diferente, y entonces el nombre de diseñador o diseñadora instruccional tiene unas características en un lado y tiene otras características diferentes en el otro. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a verlas. Cuando uno habla de diseñador instruccional o diseño instruccional, en el campo laboral, es decir, la búsqueda que les dije, busquen diseñador instruccional a ver cuánto pagan y demás, y ven qué puestos de trabajo hay,
básicamente hace lo siguiente. Es una persona cuya mayor experiencia y cuya mayor habilidad debería ser, yo no sé si se permite el uso de esta palabra, didactizar, es decir, volver algo más didáctico. Tomar algo, un contenido, una enseñanza, y volverlo lo más bonito, lo más didáctico, lo más digerible, lo más hermoso para alguien que lo va a consumir, es decir, un aprendiz, un estudiante. Entonces, en la práctica, el proceso arranca con lo siguiente. Alguien tiene una necesidad educativa. Vamos a ponerlo con el ejemplo típico de diseño instruccional, o al menos el que más me ha llegado a mí recientemente, que son bancos, organizaciones, empresas que necesitan formar a sus personas, a su personal, a sus colaboradores y demás. Entonces ellos tienen una necesidad educativa y recurren a unos expertos en diseño instruccional y les dicen, mire, yo necesito capacitar a mi gente porque vamos a implementar un nuevo proyecto, un nuevo sistema de gestión, alguna cosa nueva. ¿Listo? Entonces, todo es, ahí arranca el proceso de diseño instruccional con una necesidad educativa. Hasta ahí, normal. Bien. Lo que hace el diseñador instruccional o la diseñadora instruccional en ese momento es lo siguiente. Arrancamos con ahí está el icono de PDF, ¿listo? Pero arrancamos con un documento maestro, con un documento donde algún experto, un grupo de expertos o expertas, crea unos contenidos, ¿listo? Escribe algo, pues, y dice, esto es lo que yo quiero enseñar. Esas personas expertas, pues son expertas justamente en el tema, pero de enseñanza, la verdad, muy poquito. ¿Listo? Aquí ya les hablo de toda la experiencia que yo he tenido. A mí me ha tocado, por ejemplo, hacer diseño instruccional, como les dije, para bancos. Entonces me llegan unos documentos escritos por banqueros, financistas y demás, supremamente completos, con un montón de definiciones, pero ya es un documento grande, es un documento pesado, es un documento que no es tan fácil de digerir y de aprender. Y ese es el primer insumo que llegan. ¿Sí ven? Entonces, ya identificamos aquí un primer actor o actriz de todo este proceso, que es un grupo de expertos que tienen un contenido, que tienen unos conocimientos, pues, y que lo quieren transmitir, ¿sí? ¡Ping! Pasan de un lado a otro. Luego de eso, pasan a un analista, a un experto curricular, o una experta curricular, que todavía no llega a ser diseñador instruccional. Es alguien que en algún momento, eventualmente fue diseñador o diseñadora instruccional, y toma todo ese contenido, agarra ese PDF y dice, uy, de este mamotreto de 50 páginas, si se me sale un colombianismo, me perdonarán, ¿listo? Y me dicen que es mamotreto, algo muy grande, pues un libro muy grande. Y dice, de este mamotreto de 50 páginas, bueno, vamos a hacer 10 lecciones, cada lección va a tener estos recursos, 3 videos, 2 infografías, 3 recursos interactivos, una evaluación, etc. Arma un plan de trabajo. Y ahí, por fin, aparece el diseño instruccional. Entonces, cuando ustedes los contratan para diseñador instruccional, ya alguien ha hecho esas dos partecitas anteriores. ¿Listo? Alguien ha creado una especie de contenidos, alguien ha hecho un plan de trabajo y ahora necesitan a alguien que haga justamente lo que se conoce como diseño instruccional. Entonces, ¿qué es el diseño instruccional? Es hacer realidad ese plan de trabajo, es tomar todo este mamotreto y comenzar a crear cada uno de los recursos. Entonces, lección 1, arranco a crear la lección 1, arranco a crear el primer video, arranco a crear la primera infografía, etcétera, etcétera. Y en la vida laboral, eso es lo que hace el diseñador instruccional. Entonces, cuando a mí me contratan como diseñador instruccional, pues eso es lo que yo tengo que hacer. Usualmente uno entrega únicamente documentos de Office, un documento de Word, un documento de PowerPoint, son básicamente los entregables que uno tiene, nada más. ¿Cuál es el gran reto aquí? Que vamos a explayarnos, vamos a expandirnos un poco más allá. El gran reto en este momento es hacer que ese contenido que tiene un experto en su cabecita sea lo más entendible posible para alguien que lo va a consumir, para alguien que está aprendiendo. Entonces, fíjense que ahí no necesariamente uno necesita saber de la disciplina, es decir, cuando uno trabaja diseñador instruccional por su cuenta y lo hace una profesión, es imposible que uno sepa de todas las profesiones. A mí me ha tocado escribir,
¿cuál ha sido el más retador? Tal vez el de medicina, ha sido el más retador. Me ha tocado escribir mucho de finanzas, mucho de bancos, mucho de créditos, mucho de inversiones, creo que ya sé un montón de eso, de emprendimiento, de empoderamiento femenino, obviamente de todas las asignaturas básicas, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés. Eh, pero creo que el curso de medicina fue el más retador de todos, porque son conocimientos muy específicos y uno tiene que apegarse mucho al guión. Entonces, es imposible que un diseñador instruccional sepa muy bien de todo. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Alguien que sepa pensar, alguien que sepa tomar esos contenidos, organizarlos, que tenga estructuras mentales y cognitivas y que lo pueda poner de una forma muy didáctica. ¿Listo? Que haga eso mucho más fácil. Ese es el gran reto del diseño instruccional. No es fácil conseguir buenos diseñadores instruccionales y mucho menos excelentes diseñadores instruccionales. Dime, José, cuéntamelo todo. Tenías la mano levantada, José Martínez. Si quieres, dale, habla y ya. Si no, tranquilo. Listo. Tal vez se te activó por error. Si no, en cualquier momento activas un micrófono y hablas. ¿Listo? Entonces les decía que es imposible que sepan de todo. Tienen que saber didactizar. Y entonces estas personas transforman eso en recursos didácticos o al menos en modelos de recursos didácticos. ¿Listo? Esos recursos didácticos usualmente son, les voy a contar de nuevo lo que pasa usualmente. Muchos videos, es lo que más se pide en el mundo laboral, que uno haga videos. En segundo lugar están infografías y recursos interactivos y en tercer lugar están evaluaciones. Eso es lo que más piden. Por ahí alguno que otro pide una gamificación, pero una gamificación muy simple, muy sencilla, muy básica. Y usualmente esos son los recursos que se piden. Fresco, no te afanes, a todos nos ha pasado, José. Entonces, básicamente lo que uno entrega es un Word y un PowerPoint y listo. Esos son los materiales, ¿ven? Entonces, cuando uno está trabajando esto, ve a su casita, toma el PDF, lo lee, toma el plan de trabajo, lo hace, lo estructura, lo arma, listo, y crea su Word y su PowerPoint. Y listo, se acabó. Ese es el trabajo de un diseñador instruccional. Es muy sencillo, pero no es fácil encontrar gente buena para hacer eso. Después, les comento, ese trabajo que uno como diseñador instruccional hace, llega a un experto gráfico. Acá ya les comienzo a contar chismes ahí de mi vida, de lo que yo he hecho, y es, para mí eso ha sido la parte en la que yo más me he necesitado capacitar y más he necesitado apoyo, porque, los confieso, y perdónenme la expresión, yo soy muy menso para la parte gráfica, o sea, yo soy terriblemente menso. Cuando comencé era muy menso, yo no podía combinar dos colores, yo era muy malo para eso, de verdad, la parte gráfica no se me daba. Y en el diseño instruccional uno tiene que desarrollar esas habilidades, si bien uno no es el que hace toda la parte gráfica final, sí tiene que tener una idea. Entonces, después de estos documentos que uno hace, se los pasa a un diseñador o diseñadora gráfica y esta gente lo pone bonito. Entonces uno también tiene que saberse comunicar con el diseñador gráfico, con el grupo de diseñadores, para que lo que uno pensó, pues le quede bonito. ¿Listo? Ese es el siguiente paso. Y después, eso que los diseñadores ya pusieron bonitos, pasan a unos expertos tecnológicos que ya lo ponen a funcionar. Entonces, lo ponen en una plataforma, desde Moodle hasta Doqueos, en iSpring, H5P, bueno, un montón de plataformas pues las ponen ahí a funcionar para el usuario final. Entonces, cuando lo contratan a uno como diseñador instruccional, uno hace ese pedacito nomás, transforma ese mamotreto de contenidos en esos insumos pues en esos insumos primigenios de recursos. Y ya, no hace uno nada más. Y aquí entre nos les cuento que al menos para mí ha sido pues ha sido una ventana laboral enorme. Sobre todo, como lo dijo Hugo, después de pandemia. Aquí un pequeño paréntesis para ir charlando cositas. Acá en Colombia hay una historiadora buenísima que se llama Diana Uribe. Aquí se los voy a explicar para que la vean, Diana Uribe. Si les gusta la historia y les gustan esas narraciones,
búsquenla y busquen la historia de México. No sé si aquí hay alguien que no sea de México, me encantaría saber eso. Si hay alguien que no sea de México, me escribe ahí el país de donde viene y demás. Busquen Diana Uribe, Historia de México, y escuchen cómo narra la historia de su país. Es espectacular. Entonces ella decía, parece que el mundo tarda 20 Eh, años. Señor. Hola, Omar. profes- Dime. sí, hola, yo soy de Chile, Chileno. Muy bien. sí, ¿De qué parte de Chile? del centro sur, principalmente octava región, Ok. eh, ¿Queda cerca? ¿Qué tan lejos de Santiago queda? sí, a 600 kilómetros de Santiago aproximadamente, No, en no está bus. cerca. No está cerca. En tiempo son 6 horas de viaje. Ok. Sí, sí, no es tan cerquita. No, Gracias, Omar. pero en avión se puede ir y se demora unos 45 minutos. Sí, una hora. Gracias, Omar. Bien. Tenemos gente de Chile. Muy bien, amigos chilenos. Si alguien más es de otro país, de una vez, nos cuenta. Bien. Con eso ya tengo dos referentes para hacer ejemplos. Y entonces decía que básicamente uno se demoraba. Orlando, dime. Buenas noches, yo soy de Ecuador, buenas noches con todos. Uy, de nuestro hermano país, de la Gran Colombia, Ecuador. ¿De qué parte de Ecuador? De la Sierra, de Cuenca. Oh, Cuenca. El Deportivo Cuenca, por eso lo conozco. Exacto, el Deportivo Cuenca. Por eso los conozco. Sí, mi primera geografía la conocí por equipos de fútbol, pues. ¿Sí? Sí, el Deportivo Cuenca, Cuenca. Listo. Bien, gracias. Entonces ya tenemos. Ah, sí, ven, ahí está todo, desde México hasta Chile, hasta la Patagonia. Bien, pasando por el centro del mundo. Decía que se demoraba la humanidad más o menos 20 años en darse cuenta de que cambió de siglo. En el siglo XIX tuvo que pasar algo muy fuerte y 20 años para que la humanidad se diera cuenta de que se cambiaba este modelo de imperios y de colonias y demás, porque vinieron las independencias de las Américas. En el siglo XX vino la Primera Guerra Mundial, el mundo destrozado para que uno se diera cuenta de que cambió de siglo. Y en el siglo XXI vino la pandemia y tuvieron que pasar 20 años para que uno se diera cuenta de que cambió de siglo. Y eso pasó con la enseñanza. Nosotros teníamos computadores y computadores para educar. Yo me acuerdo que yo trabajé en un proyecto que se llamaba Computadores para Educar, no me había graduado de la universidad y eso fue como en el año 2003. Teníamos computadores para educar desde hace rato, pero no les habíamos sacado el uso. Tuvo que llegar la pandemia todos encerrados para decir, oiga, de verdad hay que ponerle mucho cuidado a esto. Entonces, a partir de ahí, el flujo de trabajo que llegó fue impresionante. O sea, de contratar diseño instruccional. De hecho, armé un equipo de diseñadores instruccionales. Comencé a formar gente también para el diseño instruccional porque a veces no dábamos abasto de tanto trabajo en eso. Entonces, es una vía de trabajo muy interesante que puede ser su principal fuente de ingresos o puede ser una fuente secundaria, porque generalmente esto se trabaja por proyectos. Entonces tú llegas, tomas un proyecto, trabajas en el proyecto, lo terminas, esperas a que salga el otro y así sucesivamente. ¿Listo? Ese es digamos, ese es el panorama en esto. Pero también hay diseño instruccional en el campo educativo, es decir, cuando uno quiere enseñar, cuando uno quiere mostrar algo, pues también hace diseño instruccional y es el ejemplo que yo les contaba de los maestros. Cuando uno es maestro, cuando uno ha dado clase, tiene que haber hecho diseño instruccional en algún momento necesariamente. ¿Bien? Y resulta que aquí lo que pasa es que todas esas operaciones que antes hacían diferentes personas y diferente grupo de personas, ahora lo tiene que hacer una misma persona. Entonces, ¿quién es el experto que sabe de la materia o del tema? Yo. ¿Quién es el que hace la planeación de los contenidos? Yo. ¿Quién es el que hace el diseño instruccional? Yo. ¿Quién es el diseñador gráfico? Yo. ¿Quién lo tiene que poner funcional tecnológicamente? Yo. ¿Ven? Entonces, lo que aquí era una cadenita, una partecita, un eslabón de esa cadena, pues aquí resulta que la cadena completa es uno es la cadena y el candado completamente acá.
Y esto es lo que pasa cuando uno hace ese diseño instruccional para uno mismo, para sus clases, para sus muchachos, para sus estudiantes, o incluso cuando tiene proyectos de emprendimiento para hacer difusión educativa. En todo lo que yo he llevado enseñando diseño instruccional, he tenido algunos, tampoco son muchos, la verdad, pero sí he tenido graneaditos estudiantes que quieren aprender diseño instruccional porque tienen un emprendimiento y lo que quieren hacer ellos es una difusión o un canal de difusión de algún contenido. Me acuerdo mucho de una estudiante hace mucho tiempo que quería tener un canal para enseñar danzas a partir de su canal, diferentes tipos de danzas, y quería aprender de diseño instruccional. En ese caso, uno mismo es el que tiene que hacer todo. Entonces, el gran reto acá es que uno tiene que básicamente tener el conocimiento de al menos 3, 4 profesiones en una. ¿Listo? Y esos son los dos panoramas del diseño instruccional. Entonces, ya les mostré cómo es cuando uno trabaja para una empresa diseñador instruccional, ¿sí? Y demás. Y ya les mostré cuando uno hace diseño instruccional para uno mismo. Hagamos una dinámica aquí en el chat, votemos. ¿Por cuál se van ustedes? ¿Por la 1 o por la 2 particularmente? O la 1 y la 2. ¿Listo? Escríbanme en el chat la que más les guste. O sea, uno, diseño instruccional para trabajar para una empresa, por una serie de empresas, hacer diseño instruccional para la capacitación de un banco, de una fundación, de una universidad, de lo que sea. O ustedes lo ven más para hacer sus propios diseños y mejorar los contenidos que ustedes crean para clase. ¿Listo? 1 o 2. Y también se vale votar los dos, 1 y 2. ¿Listo? Ese. Vamos a ver aquí la super encuesta 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, por eficiencia, por economía, 2, 2, 2. Bueno, ya Jorge, Newton, Rojas y María, al principio eran todos 2 y ahora ya llegaron los de 1. Es solo como para hacer un poquito de estadística viva aquí y conocerlos a ustedes. ¿Listo? En mi caso es 1 y 2. Yo tanto lo hago para acá como para mis clases y mis cursos. Lo hago aquí. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer el diseño inteligente. Y para hacer el diseño inteligente de estos recursos, vamos a ver a qué retos se enfrentan. Los dos retos más importantes son mejorar en el qué voy a enseñar y mejorar en el cómo lo voy a transmitir. Eso es sencillo. Para hacerlo inteligente, piensen en eso, en el qué y en el cómo. Y se acabó. ¿Listo? Es sencillo, pero aquí ya comienza a complicarse el asunto. De toda la experiencia que yo he tenido, definitivamente y sin lugar a dudas, el lío más importante y el reto más importante para hacer diseño instruccional inteligente es este. Trascender la enseñanza por contenidos y enseñar procesos de pensamiento. Y creo que esta pelea la voy a dar toda la vida y no me cansaré de darla porque es supremamente necesaria. Pero yo esperaba que ya a esta edad, ya uno tan viejo, ya hubiésemos avanzado un poquito más en eso, pero resulta que no. ¿Y a qué me refiero con esto? Todavía, tanto en la enseñanza como en la creación de contenidos, uno se centra mucho en el tema y entonces uno lo que hace es mostrar temas. Entonces uno hace el video para mostrar un tema, el recurso interactivo para mostrar un tema, la evaluación para evaluar un tema. Y se centra en eso, en los temas, en los contenidos y muy poco en los procesos de pensamiento. De nuevo, hagan ustedes el ejercicio. Busquen en Google algún video de lo que ustedes quieran y se darán cuenta que por temas hay muchos. Por ejemplo, videos de la célula hay un montón. Hay muy buenos, hay unos muy regulares, hay unos hechos a la carrera, pero hay un montón, no de videos de la célula. E infografías de la célula hay muchas, esas sí muy bonitas. Y recursos para enseñar la célula hay un montón, porque es que nos estamos centrando en temas. Pero es que resulta que la educación debería cambiar, o se supone que cambió hace mucho tiempo, y es que ya uno no tiene que centrarse en temas, porque es que esto pasaba mucho antes cuando uno no tenía acceso al conocimiento tan rápido. Ahora desde cualquier dispositivo yo le pregunto, Siri, ¿qué es la cédula? O Hey Google, ¿qué es la célula? Y me lo dice inmediatamente. De hecho, hay calculadoras para resolver ecuaciones diferenciales que antes era todo un camello. Puedes conocer la capital del país que te dé la gana de una vez, cuál es la capital de Indonesia, de una vez te lo dice, ¿vale? O sea,
La enseñanza temática pues ya debería trascender. ¿Y a qué me refiero yo con enseñar procesos de pensamiento? Hago un pequeño paréntesis aquí de diseño instruccional, me voy a meter un poco más en la teoría pues, de la enseñanza. Nosotros en la cabeza tenemos estructuras mentales para resolver o hacer frente a situaciones y generar aprendizaje. Cuando yo hablo de procesos de pensamiento, son todas esas operaciones intelectuales y todas esas estructuras que uno tiene en su cabecita misma para aprender y para hacer uso de lo que aprende. Y tiene que modificar y tiene que cualificar progresivamente esas estructuras mentales. Es decir, tiene uno que ir aprendiendo de a poquitos a pensar mejor. Eso es básicamente. Y fíjense que hay un montón de recursos que no le enseñan a los muchachos a pensar, sino a memorizar. Aunque en todos, absolutamente en todos los espacios en los que uno habla de pedagogía, se dice que no, que eso no se hace así, que uno ya no tiene que enseñar a memorizar únicamente, que los conceptos de memoria únicamente no son el objetivo, que hay que enseñar a pensar. En todos lo dicen. Pero la verdad, en muy pocos se llega a plasmar. Y de nuevo, busquen ustedes un video de lo que quieran ver y enseñan el tema muy bonito, muy interesante, pero no trascienden el proceso de pensamiento. ¿Ok? Les voy a poner el mejor de los ejemplos que yo he encontrado. Dime. Profesor, quisiera hacer una acotación con su autorización. Por supuesto, para eso estamos hablando. Cuando usted habla de estructuras mentales, está hablando del punto de vista cognitivo, es decir, una estructura mental se junta con otra y crean una tercera y así sucesivamente, hasta que las neuronas se mueren todas y ahí dejamos de existir. Ese es del punto de vista cognitivo. Lo otro, la memorización tiene que ver exclusivamente con la corriente conductista, estímulo, respuesta y acondicionamiento clásico. Hay otro elemento que se le llama teoría del procesamiento de la información, es decir, nuestro cerebro funciona igual que el computador. Recibe el estímulo lo convierte, lo almacena, va a un registro sensorial y ese registro, si es significativo, pasa a la memoria de corto plazo. Y si usted tiene que usarlo en el futuro, entonces queda alojado en la memoria de largo plazo. Es decir, por ejemplo, cuando a mí voy a hacer un trámite y me preguntan su carnet de identidad, 10.500.000 me lo sé de memoria, pero en ese instante fui cuando recién lo aprendí. Y ya han pasado no sé cuántos años. No me quiero ni acordar. Y esto está regulado por la expectativa y hay un control que se llama ejecutivo. Y después al final sale la respuesta por medio de los órganos que nosotros tenemos, ya sea ya sea por medio del lenguaje, escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los estímulos se le llaman el computador efectores. ¿Qué es lo que nosotros recibimos? El mundo está lleno de estímulos. Y eso es lo que uno hace. Por lo tanto, cuando usted habla de eso, tiene todísima la razón. Es decir, pero hay otro elemento que
que es relativamente nuevo, pero ni tan nuevo. Al menos más joven que las que ya le nombré, que tiene que ver con el famoso constructivismo. Es la combinación de los estímulos simplemente conductuales que la mente los transforma y adquieren un significado. Y ese significado tiene que ser tiene que ser relevante, pero tiene que tener directa relación con el medio donde uno se desarrolla. Por eso se llama constructivismo. Va construyendo su propio aprendizaje a partir del entorno en que usted vive y de la experiencia, y ahí aparece la Gestalt, etcétera, las teorías de huellas y todo lo demás. Entonces, no, sí, dime, termina. y yo quisiera decir de que su planteamiento es completamente, para mi entender, exacto. ¿Cuesta entenderlo? Sí, cuesta entenderlo. Cuesta entender de que el cerebro a la espina dorsal son estímulos eléctricos los que te mandan para poder pensar, para poder crear, para poder una serie de cosas. Tal cual. Quizás soy desordenado en lo que estoy diciendo porque no llevo un orden lógico en términos de que me salto algunas cosas, pero no sé si usted me entiende o no lo que le he querido decir. Claro, y fíjate que lo que tú dices de construir, de que yo mismo sea capaz de construir mis estructuras, de que yo mismo sea capaz de generarme el conocimiento, es decir, de que no sea como un banquito en el que un profesor me da un 5 centavitos de conocimiento, el otro 5 y lo van poniendo, sino que yo mismo pueda generar un conocimiento mucho más significativo y yo pueda construir yo mismo mis estructuras cognitivas, es mucho de lo que nosotros queremos en el aprendizaje, ¿bien? Y si nosotros nos centramos únicamente en contenidos, pues eso nunca va a pasar porque lo que hacemos es llenar la cabeza de los muchachos de un montón de información, pero ellos mismos nunca han generado ese proceso de comenzar a construir de sus estructuras, de comenzar a crear su propio proceso de pensamiento, sino simplemente acumulan conocimiento. Y eso tiene que pasar en la creación de contenidos. Piense cuántos contenidos de verdad buenos hay para enseñar a pensar y para enseñar a eso, a construir mis propias estructuras mentales, y no hay muchos de calidad. Y entonces el ejemplo que yo les iba a poner acá, o que les voy a poner acá, es para un proceso supremamente básico que todo el mundo tiene que saber hacer, que es el de leer. ¿Listo? El proceso lector. ¿Cómo comprender un texto? Hay un montón de teorías, hay un montón de variantes y demás. Y hay un montón de recursos que alguna vez algún diseñador instruccional creó. Les voy a poner los 3 con más vistas en español en YouTube que hay. ¿Listo? Los 3 en español con más vistas. Y fíjense lo que se enseña en esos videos, ¿listo? En esos contenidos. Esta de esta muchacha, lo que enseña para aprender a leer es esto. Primero, evita las distracciones. Sí, es importante. ¿Sí? Aunque conozco gente que en el metro, en el bus, en el metrobús, con todas las distracciones, cogen el libro y lo leen, pero bueno. El segundo, leer despacio. El tercero, aclarar lo que no entiendas. Pues sí, ¿no? Y el cuarto, hacer un resumen. ¿Listo? Y eso es el video. ¿Listo? Ese es el paso a paso, cómo enseñar a comprender, a tener mejor comprensión del lectora. ¿Vale? Y fíjense que esto no está logrando esto, no está
logrando un poco lo que decía Omar también, de cualificar nuestras estructuras mentales progresivamente y de cambiar mentalmente nuestras estructuras. Dense cuenta que estos son un montón de consejos, y precisamente los titula así, consejos, pero esto no me modifica la forma como yo leo. Pónganle a un niño a que siga estos consejos y puede seguir con su comprensión lectora terriblemente baja. Bueno, de pronto sube un poquitico, pero esto no aumenta significativamente el proceso lector. Y hablo del proceso lector porque es que es la base para la mayoría de enseñanzas, y se supone que uno le enseñan a leer hasta cuando tiene 6 añitos, y ahí para, porque cuando ya uno sabe recitar de memoria las letras y las combinaciones de sonidos, ya uno sabe leer, y resulta que no. Pregúntense ustedes cómo comprenden un texto, o sea, ¿qué hacen para comprender un texto? ¿Cómo funciona su mente para comprender un texto? Leen, ok, subrayan, bueno, listo. Selecciona lo importante. ¿Y uno cómo sabe qué es lo importante? ¿Ven? ¿Y uno cómo sabe qué es lo que no importa? ¿Vale? Fíjense que hay muy pocos videos y en general recursos instruccionales que de verdad me modifiquen mi cabecita y yo diga, wow, si yo aprendo esto de verdad sé leer. Fíjense el siguiente. Tengo que tener cuenta de la historia de los personajes y la trama. Bueno, está bien. Tengo que tener en cuenta el estilo de escritura, enseñanzas, influencias del autor y significados implícitos. Ok. En este anterior no se modifican las estructuras cognitivas, simplemente me dan algo, unos pasos y ya. En este de aquí me dicen un poco qué hay que hacer, pero no me dicen cómo hacerlo. ¿Listo? ¿Cómo uno encuentra el significado implícito de un texto? Esto es todo un proceso de pensamiento completamente distinto. ¿Bien? ¿Cómo se hace eso? ¿Listo? Y después da de nuevo una serie de consejos como, mira cómo está dividido el texto. Tiene títulos y subtítulos. Incluye una conclusión, hay anotaciones, usa diferentes colores, está dividido en capítulos. Pues son preguntas interesantes. Pues es que no quiero demeritarlo, pero son preguntas bonitas. Pero esto no me garantiza que yo sé leer un texto. O sea, yo puedo poner a alguno de mis muchachos de bachillerato, de los más chiquitos de 12 años, a que me responda esto, sí, seguro me los va a responder, pero segurísimamente esta persona va a tener una comprensión de lectura muy básica. ¿Ven? Y luego dice, varía tu velocidad de lectura y ejercita tu parte crítica. ¿Listo? ¿Y cómo la ejercito haciendo esto? Dense cuenta que todo lo que se enseña aquí son operaciones, son como procesos, o bien que no me modifican de verdad cómo funciona mi cabecita, o bien que me dice qué hay que hacer, pero no me enseña cómo hacerlo. A eso me refiero yo con enseñar a pensar, o sea, pasar de enseñar contenidos a enseñar a pensar, o sea, que yo tenga un video y que diga, wow, de verdad, enseñar a pensar, o sea, pienso diferente. No me queda tiempo para enseñarles el método, al menos el que yo uso para enseñar a pensar y a leer muchísimo mejor. Es supremamente sencillo, pero pues no me queda el tiempo. De pronto después programamos otra. Bueno, este es otro de los videos más vistos. Crea una visión general del material. Escribe todo lo que ya sepas del tema, no sé para qué. Empieza a leer y hace un resumen. O sea, ¿sí ven? Y esto, el título era así, cómo comprender mejor un texto, cómo hacer comprensión lectora de un texto. Fíjense que me dice, empieza a leer el texto y luego hace un resumen, o sea, no me dice cómo aprendo yo a leer o cómo comprendo mejor la lectura, no. Y de esto hay un montón de recursos donde se centran en el tema y no modifican mis estructuras mentales y no me enseñan. Cuando yo quiero hacer una creación inteligente de recursos, tengo que apuntarle ahí, tengo que apuntar a hacerlo, a cambiar la forma de pensar cuando uno lo lee. ¿Listo? Siguiente forma de hacer un diseño instruccional inteligente es algo que yo he titulado la ergonomía de las ideas. La ergonomía de las ideas, cuando uno habla de ergonomía, cuando uno está así sentado en donde ustedes estén sentados aquí, se habla de ergonomía porque se disminuyen los esfuerzos físicos para hacer algún trabajo. Eso es la ergonomía. Si yo extrapolo ese concepto al diseño instruccional y hablo de ergonomía de las ideas, pues yo disminuyo los esfuerzos para que alguien aprenda mejor. Eso es
todo el chiste. Y un muy buen, no, de hecho, un excelente diseñador o diseñadora instruccional es excelente justamente porque sabe hacer esto, porque es muy bueno o muy buena haciendo ergonomía de las ideas, haciendo que se disminuya el esfuerzo para aprenderlo. Un ejemplo. Fíjense en esto. Nivel 1. Esta es la cotización del dólar con respecto al peso mexicano. Y esto es un nivel de ergonomía. Poner los numeritos. ¿Listo? ¿Sí lo ven? ¿Qué tanto esfuerzo tengo yo para comprender lo que me está queriendo decir alguien? Harto. O sea, aquí tengo harto esfuerzo. O sea, me dices, pero ¿qué son estos decimales? 0,0595, 0058, 00590. No tengo ni idea, pues, qué es. ¿No? Yo lo puedo ergonomizar, si se permite de nuevo el uso de la palabra, yo lo puedo hacer más ergonómico en una tablita. Entonces yo puedo organizar esto y puedo poner, mire, el 1 de enero fue esto, el 2 de enero fue esto, el 3 de enero fue esto, el 4 de enero fue esto, el 5 de... Ya entiendo un poquito mejor, si ven, disminuí el esfuerzo para comprender lo que me estaban enseñando. Eso es ergonomía. Pero yo puedo dar un salto ergonómico mucho más grande y hacer una gráfica. Y si ven que cuando yo tengo la gráfica que me relacione la fecha y el precio del dólar con respecto al peso mexicano, pues yo ya puedo entender muchísimo mejor lo que me están queriendo decir. Fíjense que ha tenido, al menos en las últimas semanas, una tendencia al alza, al menos hasta 5, 6, hasta Reyes. Y parece que después bajó, pero volvió a subir, que ha tenido una tendencia alcista en este momento. Fíjense que la gráfica es mucho más ergonómica porque me disminuye los esfuerzos para, en este caso, no digamos aprender, pero sí adquirir información. Pero en general la ergonomía de las ideas busca eso. ¿Cómo hacer para disminuir el esfuerzo? ¿No? Y de nuevo, esto es básico para crear diseños instruccionales inteligentes. Todo lo que puedan hacer ustedes para disminuir los esfuerzos para aprenderlo, sería bien agradecido. El primer error que uno comete siempre que arranca a hacer diseño instruccional, al menos para los, como forma de trabajo y demás, no para los de uno, es que uno hace unos diseños instruccionales muy básicos que simplemente son muy estáticos y básicamente es texto, muñeco, texto, muñeco, texto, muñeco, texto, muñeco y ya, no pasa nada. Se le olvida a uno que está trabajando en un mundo digital donde las cosas se mueven, donde hay movimientos, donde hay cambios, transiciones, cambios de colores y que uno, si bien no tiene que hacerlos, pues porque no es la labor de uno, para eso está el equipo gráfico, uno sí tiene la obligación de pedirlos y decir, mira, yo quiero que esto cambie y trascienda y pase y demás. Uno de los más bonitos que me han entregado alguna vez mis autores era acerca del sistema digestivo. Se los cuento aquí porque no lo tengo porque ya está publicado, eso me lo pasaron hace rato. Básicamente estaba explicando estaba explicando cuál eran las transformaciones que se sufrían en el sistema digestivo. Entonces, en vez de hacer la explicación de siempre típica de, estos son los órganos del sistema digestivo, tienes la boca que sirve para no sé qué, tienes la lengua que no sé qué, tienes la tráquea que hace no sé qué cosa. ¿Listo? Si digo burradas, me perdonan, ¿no? Tienes el estómago que hace tal cosa y señala ahí en el muñequito. Lo que quería este video era mostrar cómo es un sistema precisamente porque hay un montón de componentes que se interrelacionan y generan una transformación progresiva de algo para sacarle un provecho. Entonces iba mostrando las transformaciones progresivas de cómo le daba un mordisco a un pedacito de carne y se iba transformando paulatinamente y cada uno de esos órganos involucrados pues cumplía una función y hacía transformaciones. Entonces en el video era muy bonito porque se mostraba cómo comenzaba a transformarse algo de una masa grande, sólida, ¿listo? Se iba transformando en partículas cada vez más pequeñas, pero esas partículas más pequeñas no sufrían una transformación química todavía porque seguían siendo lo mismo. Es decir, el pedacito de carne ya no era un pedazo de carne grande, sino un pedacito chirriquiticos, pero seguía siendo carne, tenía la misma estructura proteica de la carne y demás. Entonces había una transformación física dentro de ese sistema. Ahí se había transformado, pero físicamente. Y el hecho de que yo le ponga la saliva ya comienza a
transformarlo químicamente, y entonces se mostraba en el video todas las transformaciones que sufría esa carnecita mientras iba pasando por aquí, todo lo que pasaba cuando pasaba por acá, por la tráquea, en el estómago, cuando se partía, y ese era el video, básicamente era un viaje por la carne, por todos los órganos. Entonces, en vez de hacer un video donde decía, este es la boca, sirve para esto, este es no sé qué, sirve para esto, estos son los dientes, sirven para eso, lo hacía mucho más ergonómico y los muchachos podían entender que era un sistema justamente porque había una transformación y había involucrados muchísimos elementos y de ahí se sacaba un provecho. Eso es un diseño instruccional inteligente. De nuevo, no me alcanza el tiempo pues para mostrarles todo lo de ergonomía de las ideas, pero llévense al menos esa idea. ¿No? Y para hacerlo más inteligente, uno tiene que ganarle a la inteligencia artificial. Y bueno, o tal vez lo dije mal, es que no es una competencia, es que hay que sacarle el mejor provecho a la inteligencia artificial. Cuando estaba preparando esta charla, me llevé una sorpresa enorme, porque yo siempre hago la comparación de, miren lo que escribe un diseñador instruccional con experiencia y miren lo que escribe las herramientas de inteligencia artificial. Y al principio era muy evidente que un diseñador instruccional era, pues, se la llevaba. Pero estas herramientas han estado aprendiendo montones. Quiero mostrarles rápidamente, pues, voy a centrarme en un video. Miren cómo escribe, esta es de BART. Esta es la instrucción, lo azulito. ¿Listo? Es un guión para enseñarle a estudiantes de entre 8 y 9 años de México los sentidos y los órganos de los sentidos. ¿Listo? Con ahí unas instrucciones y demás. Esta es todavía un poco básica. Y si ustedes se dan cuenta, ahí espérense, los estoy mostrando, ¿lo están viendo? No, no lo están viendo. No, hola, esto es BART. Listo, ahora sí. Perdón. Ahí está. Y esto es lo que escribe BART. Se muestra una imagen de un niño jugando. ¿Sabías que los niños tienen 5 sentidos? Los sentidos son la manera en que nos enteramos de lo que pasa a nuestro alrededor. Se muestra un niño tocando una flor. El sentido del tacto nos permite sentir las cosas. El sentido del olfato nos permite oler las cosas y así sucesivamente. Esto es, pues, básicamente me dice lo básico y ya. Los oídos son el órgano del oído. Cada órgano de los sentidos tiene unas células, esto me gustó mucho, especiales que nos permiten sentir las cosas. Las células de las pieles nos permiten sentir las texturas. Bueno, no profundiza mucho más, pero eso es lo que escribe BART. Y este fue el que me sorprendió, porque ChatGPT al menos ha mejorado mucho de la última vez. Tiene exactamente la misma instrucción de la anterior. ¿Listo? Aquí me hace una, fíjense que en el video me pone cosas mucho, pues me da una introducción un poquito mejor, pero aquí es donde me sorprendió. Los sentidos son como nuestros superpoderes especiales, nos ayudan a entender y disfrutar todo a nuestro alrededor. Imaginen que nuestro cuerpo es un super equipo con 5 integrantes. ¿Quieres conocerlo? Nuestros ojos son como cámaras mágicas que capturan las imágenes y nuestro alrededor. Me pareció hermosísimo lo que escribió, por eso muy bonito. ¿No? Ha mejorado mucho. Yo les digo, siempre suelo hacer, cada vez que tengo un curso en la UCA, lo hago para refrescarlo, y aquí lo hice y me sorprendió gratamente. ¿Listo? Ahora hablemos de dónde viven. Cada uno tiene su propia casa. Entonces, la cueva de la vista, nuestros ojos viven en una cueva especial en nuestra cara llamada órbita. Pueden moverse para todos lados. ¿Ven? Dense cuenta que ya no solo me da un poco el tema, sino trata de generar una analogía con algo que los niños conocen que son superhéroes y que entiendan que cada uno de ellos puede hacer algo diferente, por eso son super, ¿listo? Superman puede hacer una cosa que no puede hacer Linterna Verde y así sucesivamente. Entonces esto ya es un paso mucho más allá para generar esos procesos de pensamiento y para generar esas estructuras. Todavía le falta varias cosas por ejemplo, entender por qué un órgano es de los sentidos y otro órgano no es de los sentidos, porque el corazón, siendo un órgano, no es de los sentidos. Y que son precisamente sentidos porque encuentran cambios que hay en el medio ambiente. Entonces, los ojos son sensibles a un tipo de cambio, mientras que la nariz es sensible a otro tipo de cambio, la concentración de las sustancias químicas, etcétera, etcétera. Todavía falta un poquito, pero dense cuenta que una herramienta de inteligencia artificial ya puede hacer
un video o cualquier recurso de una forma muy buena que enseñe temáticamente. Entonces el chiste está para transformar eso, es básense en estas herramientas, pues porque para eso están, para usarlas, o sea, buenísimo arrancar, no arrancar de cero, sino arrancar de eso. Pero darle ese paso extra, darle esa ergonomía de las ideas, hacer que esto sea más ergonómico y más entendible para los muchachos. Ese es el primer reto y así se construyen diseños instruccionales mucho más inteligentes. Es decir, el mensaje aquí es transfórmenlo, no sigamos enseñando simplemente temas, enseñemos a pensar, a ver cómo cambia la forma de funcionar de nuestro cerebro. ¿Listo? Enseñemos a pensar. Usemos la ergonomía de las ideas, hagamos que utilicemos todas estas herramientas para una ergonomía muchísimo más fácil y muchísimo más amplia. ¿Listo? Finalmente, y en esta tengo que correr un poquito, pues entenderán el espacio de tiempo. Hablé del mejorar el qué y ahora voy a hablar de mejorar el cómo. Y mejorar el cómo ya es un poquito más fácil porque hay muchas herramientas existentes para esto. Entonces, si ustedes van a comenzar a hacer diseño instruccional, así no sean expertos diseñadores instruccionales y así quieran hacer diseño instruccional para ustedes mismos, ya hay un montón de herramientas que uno puede sacarles el provecho. Voy a mencionarles las más comunes para arrancar. De pronto ustedes ya las conocen y estoy diciéndoles bobadas, de pronto no. Y si tienen otra muy bonita, pues me la comparten. Para quienes son mensos como yo, al combinar colores, les comparto Adobe Color Palette. Búsquenla así, Adobe Color Palette, o sea, paleta de colores de Adobe. Es una maravilla, de verdad esto, parezco un vendedor, no sé qué cosa, pero a mí me cambió mucho la vida porque es que le dice qué color combina con qué color. Entonces ustedes arrastran el círculo central hasta el color principal que ustedes quieran. A mí me gusta mucho el azul, entonces lo paso al azulito. Y entonces ahí me da una completa gama de colores con los que yo puedo combinarlo. Entonces ya eso me ahorra la mensidad que yo tengo de no saber qué color combina con qué y me dice toda una gama y eso mejora mucho el aspecto gráfico de sus diseños. Pruébenlo y es muy bonito porque no le queda a uno como el salpicón de colores o una cosa muy monocromática, sino le queda muy bonito. ¿Listo? No vuelvan a buscar y no vuelvan a usar imágenes de Google, simplemente buscando en Google. No, no hagan eso. Hay un montón, bueno, no un montón, hay varios bancos de imágenes que son expertos en imágenes, que tienen una calidad muy buena de las imágenes y que tienen un montón de cosas que uno puede tener. A mí me gusta mucho FreePic, es de las que más me gustan porque hay un montón de cosas gratis, pero también está Shutterstock, Deposit Photos, Flat Icon, ese me encanta. Ya se los pongo ahorita, Flat Icon. Yo no sé si ustedes lo han usado, Flat Icon. Es muy bueno. Porque tiene iconos y demás. Y entonces, de verdad se nota cuando uno hace los recursos usando bancos de imágenes e imágenes ya profesionales a cuando uno simplemente coge la imagen de Google y la pega. De verdad, el cambio es enorme. Y eso repercute mucho en el diseño instruccional. Úsenlo, busquen bancos de imágenes y demás. Por ejemplo, FreePic, Shutterstock, Deposit Photos, demás. ¿Listo? Bueno, no, esto se los... Bueno, no, sí, se los digo. Esto es un pedacito de un storyboard de justamente el de los sentidos. Todavía la inteligencia artificial no hace storyboards así de bonitos. Un storyboard es básicamente una muestra gráfica de cómo debería quedar el video. Y dense cuenta que uno puede hacer composiciones muy bonitas, muy hermosas, sin necesidad de ser un diseñador gráfico. Utilizando todas las herramientas que ya la suite de Office trae para esto. Esto está hecho solamente con PowerPoint y no se demora uno absolutamente nada. Simplemente es poner las imágenes, quitarles el fondo, hacer la composición y ya está. ¿Listo? No es todavía algo que haga un diseñador gráfico profesional, pero sí es algo muy diferente a lo que uno encuentra las primeras veces que uno hace diseño instruccional. Y es algo sencillísimo de hacer en PowerPoint, simplemente quitándole el fondo, tomando imágenes profesionales y poniéndolo acá. ¿Listo? La herramienta de Office también ayuda muchísimo en ese sentido. ¿Listo? Entonces,
Básicamente tenemos dos retos para hacerlos más inteligentes, pues para hacer los diseños mejores, ¿listo? Hay que comunicar de la forma más eficiente la idea para que un diseñador gráfico trabaje. Y cuando les toca a ustedes solitos, pues lo más importante es juntar todas las destrezas en uno. Es decir, cuando uno va a hacer diseño instruccional para sus cosas, pues hombre, nada que hacer. Si le toca aprender a ser diseñador instruccional, le toca aprender algo de programación, le toca ir aprendiendo varias cositas pues, para ser uno la persona o orquesta. ¿Listo? Entonces, pues hasta ahí llegó esta charla. Voy a hacer una síntesis. Pueden trabajar como diseñadores instruccionales. Básicamente la gran habilidad es hacer de una enseñanza algo didáctico. Coger un mamotreto, coger un PDF, un Word y transformarlo en recursos educativos muy bonitos y muy inteligentes para que la gente los vea. O pueden hacerlo ustedes mismos para sus clases. El gran reto en el que es dejar de enseñar simplemente contenidos. Ya hay enseñanza de contenidos por montones. Un excelente diseñador instruccional debe crear contenidos para enseñar a pensar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Lo primero es que uno tiene que saber enseñar a pensar, ¿no? Y segundo, si ustedes lo van a hacer ustedes mismos y no tienen el apoyo gráfico y demás, hay un montón de herramientas que son gratuitas y que son muy fáciles de usar, como la paleta de colores, como los buscadores de imágenes, como el mismo PowerPoint, o herramientas ya un poquito más especializadas, que tampoco son tan especializadas como Genial y como H5P, como VideoScribe, que uno puede animar las cosas muy fácilmente. ¿Listo? Pero en últimas, para hacer diseño inteligente, eso, transfórmenlo de enseñar temas a enseñar procesos de pensamiento. Es solo un abrebocas de lo que puede hacer diseño instruccional, por eso es que nosotros tenemos toda una materia para enseñar diseño instruccional y demás, pero espero que les haya podido aclarar el tema del panorama, y cualquiera que se dedique en educación, de verdad, ser diseñador instruccional es una fuente de ingresos alternativa muy buena, ¿listo? Muy inclusive. Simplemente tienen que comenzar a armar su portafolio y hoja de vida y comenzar a producir, pues, ustedes mismos. Y es muy chévere. ¿Listo? Entonces, desde aquí, desde los espacios de Colombia, desde Bogotá, les doy un saludo inmenso, inmenso, fraternalísimo a México, a Ecuador, a Chile y extendido a toda mi América Latina. Un abrazo inmenso. Por favor, cualquier pregunta, duda, ahora es cuando de hacerla. ¿Listo? Cuéntenme, charlenme, pero eso era el abrebocas de lo que yo les quería decir. ¿Listo? Los escucho, los leo, si no, muchísimas gracias, buenas noches, coman rico, disfrútenlo, pásenla bien con su familia. ¿Listo? Gracias, Magda, eres muy amable. Listo, aprovechen, pregunten. Bueno, de una vez les dejo mi correo, porque de pronto ahora a uno no le salen dudas, pero de pronto después sí. ¿Listo? Ahí está mi correo institucional. Escríbame, cuéntenme si tienen alguna duda, si les puedo ayudar en algo más, si se les olvidó cómo era no sé, la página de algo, o si quieren hacer algo y, profe, ven, es que quiero hacer tal cosa, ¿conoces alguna herramienta? Me avisan, me cuentan. ¿Listos? Ahí está mi contacto. Y de nuevo a todos ustedes, a Hugo y a todas las personas de la UCA, como siempre, para mí es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Son ustedes muy queridos, muy amables, y ya saben que desde aquí les mando un abrazo inmenso a toda América Latina. Cuídense mucho y que les vaya bonito. Gracias, profe, gracias por todo. Excelente explicación. Gracias a ti, Hilario, muchas gracias. Cuídense, que les vaya bonito. Feliz noche. Gracias. Vale, chao. Gracias. Chao.